tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde todos crecemos todos juntos como familia. Aquí me acompaña Juan Carlos Bolaños, mi gran querido amigo, nos acompaña desde Quito, Ecuador. En un momento lo voy a presentar. Así es que bueno, aquí reiniciando nuevamente con toda la mejor actitud y como siempre, aportando gran tema. El día de hoy va a estar padrísimo, esperando que sea de tu gran, listo, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a Yuri, también a la distancia a Miri, que hoy tuvo un poquito de salud, pero vamos a ir, le mandamos pura energía. Bueno, pues un gusto nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños desde Quito, Ecuador. Y pues me puedes encontrar en las redes de Centro Estratégico de Coaching, en Sapiki Online o mi página personal. Qué gusto nuevamente poder estar contigo, Sayuri. Contento nuevamente de poder estar aquí en estos live para seguir aportando. Sí, la verdad es que ya los extrañaba mucho. Me encanta estar conectada con ustedes y con toda la audiencia que se va sumando. Y bueno, hoy no es la excepción porque tenemos un súper tema que queremos compartir con todos los papás que nos están escuchando en este momento. Así es que les pedimos de favor que si pueden compartir este en vivo para que más personas les llegue, pues se los estaremos agradeciendo desde el corazón. Y bueno, hoy tenemos el tema que es el lenguaje y la construcción de nuestra realidad. Y bueno, yo les comento que es muy importante desde siempre, desde toda la vida, cómo nos estamos comunicando. La comunicación, como sabemos, la tenemos desde bebés, desde que somos chiquititos y inconscientemente pues no lo hacemos, vamos a decirlo como comúnmente lo hacemos con palabras, pero siempre estamos comunicándonos y luego nuestras mamás en este caso, pues ellas son las encargadas de comprender realmente qué estamos queriendo decir. Y bueno, no sé tú qué pienses al respecto, mi querido Juan Carlos, con relación en el lenguaje y la construcción de nuestra realidad. Sí, y tú lo mencionaste, cómo nos estamos comunicando es una parte muy esencial, tomando en cuenta que nuestro cuerpo también comunica muchísimo. Comunica Totalmente. totalmente, y entonces yo creo que sí, la lengua es una de las primeras herramientas que usamos, no solamente la lengua, sino nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Yo creo que todo comunica, absolutamente todo comunica en cada una de las áreas en donde nosotros nos desarrollamos y pues esto no se puede cambiar, ¿no? Porque es así. Incluso Sí, un gesto puede comunicar mucho. exacto. Si eres una muy buena observador o eres una observadora o muy buen observador, seguramente vas a poder hacer distinciones con las personas con las que te rodeas. Así es que, bueno, yo te sugiero esa parte. ¿Por qué? Porque vas a estar recibiendo muchos mensajes que probablemente algunas personas pasen desapercibidos. Entonces, gracias a esa observación que tú estés teniendo con tu interlocutor, te vas a dar cuenta si realmente está siendo congruente o está siendo honesto o te está diciendo la verdad o te está diciendo alguna mentira porque enseguidita lo vas a cachar o la vas a cachar. Así es que ahí va un tip para que, bueno, pues te des cuenta de cómo está comunicando la otra persona. Sí, y algo muy importante que tú estás mencionando, ¿no? Observarse es una parte muy fundamental porque de eso va a depender mucho las acciones que cada uno de nosotros tomamos. Ahora, si bien es cierto que en este sistema de OSAR, ¿no? Primero empiezas a verlo, observa los resultados para ver qué acciones estás tomando y de acuerdo a esas acciones, entonces viene el observador. Pero en este caso sí es muy importante el ser conscientes de cada una de nuestras palabras, de nuestros movimientos, de nuestros actos, es una parte muy fundamental ser observadores, porque de hecho todo eso comunica y sobre todo nos está mostrando una acción
y vamos a tener un resultado. Y todo va a depender de qué mueca hiciste y a ver el resultado cuál tienes. Totalmente de acuerdo. Y justamente hoy estamos hablando, como ustedes ya saben y los que no saben, yo me encargo, soy especialista en apoyar a los padres de familia. En este caso muy puntual quiero tocar el tema que vamos a aprender nosotros como padres a aprendernos a escuchar. Si queremos cambiar algo que sea que nos pueda construir como familia, primero como padres, como individuos que somos, y después transmitirlo con nuestros amados hijos. Y bueno, aquí, por ejemplo, la primera parte, si tú te estás dando cuenta que algo no te está funcionando como papá o como mamá y te estás dando cuenta que no está siendo, vamos a decirlo, funcional dentro de la familia, puedes parar. En ese momento puedes parar, hacerte una pausa, hacer una introspección que es sumamente importante, porque recordemos que no se puede cambiar aquello que no se puede ver. Entonces, si nos vamos por la vida haciendo las cosas constantemente sin estar pensando o hacernos conscientes, nunca nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo o actuando de manera, vamos a decirlo, constructiva, que nos sume a la hora de educar a nuestros hijos. Primero es con nosotros y después recordemos qué pasa hacia con nuestra familia. ¿Qué opinas de esto, mi querido Juan Carlos? Sí, es una parte muy fundamental porque de eso va a depender mucho, como tú lo manifestaste, construirse como familia, como hogar. Ahora, si bien es cierto que la parte esencial, hay dos diferenciadores que lo hago siempre dentro de las parejas, ¿no? El hogar conforma papá, mamá e hijos. La familia conforma a cada uno de los miembros de la esposa, del esposo. Pero sin embargo tenemos una responsabilidad muy, muy grande, porque justamente cuando tu hogar también va bien, también va bien con tu familia, porque es un enlace. Cuando yo como padre veo que mi hija no está bien, eso a veces provoca confrontaciones y todo eso. Entonces, yo creo que es, no solo, no creo, estoy convencido que justamente todas estas herramientas que nosotros aportamos constantemente es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos y como hogar o como pareja también. Entonces, una parte muy fundamental. Algo muy interesante también que mencionaste, Sayuri, es si algo no te está funcionando, o sea, cámbialo. Y a veces somos conscientes, pero sin embargo, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, a veces esa incoherencia hace que justamente no se encuentre esas dinámicas que necesitamos dentro de esa relación con nuestros hijos, con la pareja y obviamente con el entorno, Sayuri. Así es, mi querido Juan Carlos y toda la audiencia. Cuando tu familia tú notes que algo no está funcionando, pregúntate, detente, como te comento, y hazte una introspección. Y cuestiona, antes que cuestiones a otro miembro de tu familia que es muy particularmente, vamos a decirlo, lo hacemos muy constante. Y Nos bueno, encanta nos meternos en encanta, falta. eso no se nos facilita, eso, uy, no nos cuesta nada de trabajo. Y bueno, yo te invito, papá, mamá, que te cuestiones a ti y que te hagas este tipo de preguntas. ¿Qué noto acerca de mí como papá o como mamá? ¿Qué estoy notando? ¿Qué me está sumando o qué me está restando o qué está siendo constructivo o estoy siendo destructivo con lo que digo o con lo que hago? ¿Vale? Eso es para ti, papá, para ti, mamá. ¿Qué noto de algunos modos automáticos con lo que suelo relacionarme frente a mi familia e involucrarme? A veces tendemos a hacer, vamos a decirles, acciones o comentarios que van mucho desde el piloto automático, que no reflexionamos lo que decimos y ya cuando nos damos cuenta, híjoles, ya lo dijimos, ya herimos, ya se hizo un caos o ya hicimos sentir mal o incómodo a alguna persona o miembro de nuestra familia. Entonces, escucha cómo estás siendo tú, qué estás comunicando, papá. Ahora también, otro tipo de pregunta que te puedes hacer es, ¿qué tipo de conversación interna habita comúnmente en mí? ¿Qué comunicación interna habita comúnmente en mí?
¿Y qué tiene que ser difícil? Normalmente los papás tenemos muchas preocupaciones o se nos vienen más pensamientos negativos, por así decirlo, o no funcionales, y estamos constantemente llenándonos la cabeza de ideas que de repente la verdad es que ni son, ¿no? Y son solamente parte de nuestra imaginación o narrativas que nos estamos imaginando, pero que Sí. tampoco no tiene nada que ver con nuestra realidad. No sé si a ti te ha pasado, Juan Carlos, cuéntanos. Bueno, O la audiencia. de hecho, sí, somos buenísimos para contarnos historias, historias incluso que son imaginarias, incluso que ni siquiera todavía suceden. Entonces tenemos que ser muy, como tú iniciaste, o sea, ser muy, muy observadores porque eso nos va a permitir, o sea, tener más conciencia de las cosas, conciencia de nuestros actos, conciencia de nuestras palabras, y eso es muy importante, ayuda mucho porque cuando sucede todo eso en cada uno de nosotros, eh, es cuando tú dices, cuestiónate, o sea, también porque a veces creemos que, que todos los conflictos y problemas es a causa de los demás. ¿Y por qué no me cuestiono? ¿Y si soy yo el del problema y no son los demás? Exacto, exacto. Fíjate que yo, las escuelas que he tenido la oportunidad de preguntarle a los papás cuál es el mayor desafío que ellos tienen hacia con sus hijos y me comentan, es que no me obedecen cuando les digo que hagan sus tareas o que hagan sus actividades. Pero aquí no se trata de obedecer. Aquí se trata, fíjate, de hacerlos conciencia, de que les digas el para qué van a hacer lo que van a hacer. Porque es muy fácil decir una orden o una regla, pero si nosotros explicamos, comunicamos para qué les estamos pidiendo eso que les pedimos, va a cambiar totalmente el resultado. Si no lo cambia, probablemente tú como papá no estés dando ese ejemplo, ¿no? También puede ser, bueno, yo como, ¿por qué voy a arreglar mi cuarto si tu cuarto la verdad está súper tirado? ¿Por qué voy a organizar mi vida cuando tu papá ni siquiera sabes en dónde estás parado, ¿no? Entonces, a veces es muy incongruente lo que le pedimos a nuestros hijos cuando ni nosotros sabemos o no estamos haciéndonos responsables de las cosas que nosotros queremos y que, eso sí, mandamos y queremos que nos obedezcan nuestros hijos. Y el problema probablemente surja del papá o de la mamá, ¿no? En este caso. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, por favor. Sí, ahí sí es que en esta parte de comentarios podemos revisar ahí, estamos para justamente para escucharles y todo eso. Mira, ahorita que tú dices, escríbanos, ayer estaba justamente haciendo una actividad en la noche, un en vivo, y sabes que alguien sí me preguntó, y, y hay que ser sinceros, no podemos tener las respuestas en todos. Me preguntaron, ¿y cómo le hago a un niño líder? Interesante es la pregunta. No sé, de pronto tú me puedas retroalimentar, pero esa pregunta sí considero que hay que mirarlo muchos aspectos, qué hábitos, qué herramientas nos pueden ayudar para que un niño también pueda ser un líder. Pero en el transcurso del día estaba pensando lo importante que es también el ejemplo, la forma en la que justamente estamos hablando, la forma en que enseñes, pero también hay esta segunda parte, Sayuri, no se puede cambiar a otro ser humano porque a veces también le estamos quitando la esencia. Exacto, muy importante, muy interesante ese punto. O sea, ¿cómo podemos imponer los seres humanos, o en este caso los papás, imponer algo que probablemente nuestros hijos no tengan esa habilidad de hacer? Y obviamente si no tienen el deseo, no van a querer hacerlo, van a hacer como esa parte siempre de chocar porque justamente pues no quieren, no tienen ese deseo y pues no lo van a hacer, o lo pueden hacer, pero siempre a regañadientes, ¿no? Siempre Claro. a fuerzas, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso tampoco. Sí, sí, no se trata absolutamente para nada. Entonces, debemos tener bien claro que no se puede cambiar
a la otra, al adolescente o al joven, esto es un desgaste de energía, es un desgaste de tiempo. La persona debe desear, al menos si hablamos ya de un adolescente, el adolescente debe desear. Y a veces, ¿qué hacemos? Lo confrontamos y todo eso, y más vale conseguimos que el muchacho se rebele o que el muchacho tome una actitud negativa, porque los muchachos de una u otra manera, como padres también debemos aprender a comunicarnos. Justamente, no es que estamos aceptando todo lo que ellos digan, pero sí encontrar esas formas, esas maneras de comunicación sin cambiarlos, porque si ellos no desean cambiar, ¿por qué queremos cambiar a los demás? Y es una parte que nosotros quisiéramos cambiar a mi hermano, a mi primo, a mi familia, pero no podemos mientras ellos no lo quieran, no quieran. Totalmente. Totalmente. Fíjate, Juan Carlos, que este punto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, como aquí vemos en el título, el lenguaje y la construcción de nuestra realidad. Nosotros tenemos comunicación y la elección de decir lo que nosotros pensamos que está bien o está mal, por así decirlo, ¿no? Porque recordemos que no hay bueno ni malo. Simplemente son las cosas. Hay etiquetas sociales, claro, ya nos acostumbramos a ella, sí, ya nos acostumbramos, pero debemos de aprender a desaprender que hay bueno y malo. Simplemente las cosas son. ¿Te pueden traer cosas constructivas o destructivas? Claro, tú eliges o la persona elige. Y aquí en el lenguaje de la construcción, cuando tú como cuando empieza uno a comunicar, es porque primero aprendió, observó. Cuando observamos, nuestro cerebro está construyendo, está teniendo información, dependiendo a nuestros canales auditivos, bueno, por ejemplo, el auditivo, el kinestésico o el sensitivo, el sensorial. Gracias a esos canales nosotros estamos aprendiendo, dependiendo la sociedad, nuestra mamá, nuestra cultura, nuestro país, aprendemos. Y obviamente nuestro hijo, aunque sea nuestro hijo y tenga nuestros genes, no quiere decir que va a ser o le va a gustar determinada cosa que nosotros querramos o que a nosotros nos guste, porque ellos también tienen diferente manera de ver el mundo, diferente manera de escuchar al mundo, diferente manera de sentir el mundo. Y gracias a eso van a querer construir algo diferente, y no quiere decir que sea diferente, sea malo o sea algo negativo, porque a mí no va de acuerdo con lo que yo quiero, con mis valores, con mis principios. O sea, no quiere decir eso. Se trata de que aprendamos a comprender. Y obviamente si vemos que está en peligro su vida o alguna situación, entonces sí, como papás tenemos toda la responsabilidad de guiar a nuestros hijos desde el amor, no desde el ego. Entonces, cuando nosotros acompañamos desde esa manera, comprendemos a nuestro hijo, les hacemos preguntas como, ¿por qué elegiste lo que elegiste hacer? ¿O cómo te sientes al elegir esta decisión que tú tomaste? Siempre haciéndole constantes preguntas. En lugar de, yo no estoy de acuerdo, en lugar de, ay, ¿por qué escogiste esto? ¿O por qué elegiste esto? ¿O por qué hiciste esto? O sea, la pregunta es, ¿cómo te hace sentir? O lo está disfrutando o no lo está disfrutando, ¿no? Y es justamente ahí viene el acompañamiento que tenemos nosotros como padres, toda la responsabilidad de hacer con nuestros hijos e hijas. ¿Cómo ven, mi querido público? Comenten, por favor. Sí, y ¿sabes qué es lo más interesante? Es que justamente nosotros como padres a veces no nos cuestionamos, lo único que muchas de las ocasiones hacemos es imponer, y a veces esto es justamente lo que no suma a la relación, no suma a la comunicación. Esto más vale resta que podamos fluir y encontrar esas dinámicas que nos permitan tener una vida saludable, una vida saludable. Por eso es que como tú mencionas, ¿no? Debemos preguntarnos por qué veo mi vida así, la forma en que observo generan los resultados probablemente de lo que yo estoy deseando, pero no de lo que mi hijo siente o piensa.
Exactamente. También hay otra pregunta, como papá, como mamá, que te invito que te hagas es, cuando yo estoy comunicando, normalmente, ¿cómo reacciono? Puede ser agresiva o puede ser comprensiva. Puede ser amorosa o puede ser, vamos a decir, todo lo contrario de ser amorosa, que bueno, pues todo el tiempo puedes estar reactiva y en lugar de que también se acerque tu familia o tus hijos, lo que vas a hacer o vas a hacer que ellos hagan, pues que no se acerquen con la debida confianza que ellos puedan tener en algún momento hacia contigo. Sí, tú mencionaste algo muy importante. La forma siempre va a ser esencial en que nos comunicamos. A veces no sabemos pedir las cosas y precisamente eso hace que vengan los conflictos, los problemas y necesitamos, y vamos, los padres vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que esto de ser padres es un aprendizaje constante, no es lo mismo como cuando tienes un bebé, cuando empieza a caminar, cuando ya es un niño, cuando es un adolescente, cuando ya es entonces son etapas en las que debemos ir considerando y también darnos cuenta que el crecimiento de cada uno de ellos, nuestra comunicación también es cada vez es más distinta. No es la misma comunicación con un adolescente que con un niño. A un niño todavía lo puedes imponer en ciertos aspectos incluso, pero a un adolescente ya no. Entonces ahí vienen esos resultados, ¿no? De que cuando ya impones a un adolescente, lo que te va a venir es una marea. Vamos, yo voy a invitarlos a que cambien esa palabra por, ¿cómo comentaste, Juan Carlos? Una marea. No, no, antes. A Cuando ver, quieres imponer. sí, cuando quieres imponer, Ok, sí, yo los invito a que cambien esa palabra y no impongamos. sí, No, mejor, porque mejor puede ser mucho más funcional hacer acuerdos, porque desde pequeñitos se les está quedando que también sus decisiones y sus opiniones son importantes. Entonces, pueden hacer acuerdos. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta esto que vamos a hacer? ¿O te gusta aquello? O sea, siempre preguntarles cómo se sienten ellos. O sea, no porque estén pequeñitos, vamos a decirlo que de 3, incluso desde muy chiquitos, ¿te gusta este o este o este? Varias opciones. Y ellos siempre van a elegir, ¿no? Entonces, cambiemos imponer por acompañar, guiar y dar opciones y enseñarlos desde que muy pequeños, ellos pueden elegir para que también se vayan sintiendo seguros de lo que ellos van eligiendo la etapa de su niñez, en la etapa de su adolescencia, en la etapa de bueno, pues ya cuando ya son más adultos, ¿no? sí, sí. Mira, esto estaba recordando justamente de un autor que él justamente mencionaba. Hay tres cuadrantes dentro de la resolución de conflictos y esto lo podemos aplicar en todo ámbito, con nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestro trabajo y en cualquier área que nosotros nos desempeñemos. Y este autor hablaba precisamente de algo muy importante de estos tres escenarios o tres cuadrantes donde decía, hay el del escape, es donde eres indiferente a la situación o al problema que estás presentando. Hay el del ataque, donde quieres resolver todo con insultos, con ofensas, y con golpes, tanta cosa. Entonces vemos que estos cuadrantes de ninguna manera te va a permitir tener una relación y un hogar o una familia saludable. Estos dos escenarios, el de la huida es justamente ser indiferente o a veces no te interesa absolutamente para nada, pero el ataque también es fuerte porque usas palabras, ¿no? Ofensivas, groseras y todo eso. Pero ahí está la que tú acabas de mencionar, y este autor menciona que es precisamente la que deberíamos usar en todo ámbito, la negociación, la comunicación, la mediación, y esto es lo que realmente va a traer paz a tu relación, va a traer paz a, 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 a tu hijo, a tu pareja, cuando hay esos acuerdos, cuando hay esa comunicación verdadera, y es lo que realmente en una resolución de conflictos se necesita todos estos factores. Entrar con esa predisposición de negociar, de hablar, de poner acuerdos,
no de Ujú, imponer o no de ser indiferentes. ujú. Estos tres cuadrantes son muy importantes porque los dos sabemos que de ninguna manera nos va a sumar en nuestra relación, sea con mi hijo, con mi adolescente, con el adolescente o con mi pareja o con la familia. Pero si vemos que cuando entramos con una predisposición, mira, entrar ya con una predisposición de mediar, de buscar acuerdos, es lo mejor que nos puede suceder. Pero si ya entras con una actitud de ego, absolutamente estamos seguros que tu emoción o tus decisiones se van a direccionar a cualquiera de esas dos que no nos van a sumar, que es el ataque o la indiferencia o la huida. Totalmente. Entonces, cuestiónate, papá o mamá, si no me escuchan, no es que sean desobedientes, es que tú como papá o mamá, yo te invito a que reflexionen esa parte para que aprendas a ser un buen negociador con tu hijo, un buen mediador, una buena mediadora, o también pueden llegar a hacer acuerdos y respetar esos acuerdos, que es muy importante. Si tú lo llevas en la práctica con tu familia, que es la base más importante, ¿por qué? Porque de ahí se va a llevar a cabo en el trabajo, con los amigos, porque vas a tener esas bases fundamentales que desde tú como papá lo estás implementando ya desde tu hogar. ¿Y qué va a pasar después? Mañana tu hijo, tu hija, cuando aprenda y sea todo un as en aprender a negociar, te aseguro que imagínate cómo le va a ir en la vida. Va a aprender a tener resultados muy favorables en todas las áreas de su vida. Así es que yo los invito, justamente como comentas, Juan Carlos, muy asertivo lo que acabas de comentar, porque ahí es justamente cuando hace el cambio, la transformación se cambia por completo. El resultado de lo que tú quieres obtener, lo vas a obtener sí o sí si eres un buen negociador o negociadora. Y ¿Sabes? bueno, te Sí, escucho. sí, sabes que justamente te había comentado que ayer no tenía respuesta para esta persona que justamente me dijo, ¿cómo haces un líder a un niño? Y ahorita ya con la retroalimentación también que tú me das, esto nos enfoca claramente que cuando tú tienes una buena comunicación con tu hijo, negocias, estás creando un adulto realmente en donde ya tiene herramientas para una resolución de un conflicto o un problema. Entonces, Sí, estás creando wow. un líder. Entonces, yo ya, si nuevamente la veo en algún en vivo, ya tengo la respuesta. Pero mira, verás, Totalmente. hay otro aspecto que también no me gustaría dejar suelto. Tú mencionaste justamente, mi hijo no me escucha. Recordemos que nuestros hijos, que la comunicación, el lenguaje tiene tres maneras, que es el visual, audible y kinestésico. Yo he observado mucho en esta parte cuando los padres dicen, es que mi hijo no me escucha, es que no me mira, o sea, porque a veces cuando le estás haciendo un reproche o le estás mencionando algo, quieres que te mire a los ojos pero mírame, pero entonces muchas veces ellos no necesitan mirarte, pero sí te están escuchando, no sé si de pronto me estoy diciendo, pero a veces queremos que nuestros hijos nos miren, o sea, porque cuando tú les reclamas, pero mírame, no, ellos sí te están escuchando porque son audibles, entonces ellos no necesitan mirarte. Parece contradictorio, pero de todas maneras, precisamente por eso es que es hermoso todo esto que aprendemos de Sayuri, es una parte muy fundamental, por eso como especialistas, tú como especialista que eres en padres y yo en parejas, o sea, se van entrelazando y vamos abriendo nuestro entendimiento y nos damos cuenta que tenemos full herramientas para seguir aprendiendo, Sayuri. Sí, mira, ahorita hiciste que me acordara de un tema que justamente cuando anteriormente que yo tuviera el coaching, yo cuando platicaba con mi esposo, yo quería que la vista la tuviera justo en mis ojos. Y bueno, si no me observaba, si no me miraba justamente cuando yo estaba hablando, sentía que no me prestaba atención o realmente no le importaba en absoluto lo que yo en ese momento le estaba diciendo.
En ese momento, la verdad, yo me molestaba muchísimo porque diciendo, oye, para mí es súper importante y para ti no lo es porque yo sentía que se distraía. Pero ahora conociendo esa herramienta que cada persona tiene diferente manera de aprender, porque probablemente tú le puedes decir a tu hijo, hey, cuando yo te esté hablando, veme, ¿no? Porque hasta si no, es una falta de respeto. Así Pero considero. si tú sabes, exacto, ¿no? Entonces, si tú sabes que si tu hijo puede estar a lo mejor, sí te puede estar escuchando con, obviamente, con respeto, porque también te vas a dar cuenta tú como papá en su lenguaje corporal, también. Entonces, si él te dice, mamá, en este caso, o sea, o a lo mejor tú como papá vas a identificar que no necesariamente tienes que hacer contacto o él tiene que hacer contacto contigo para que te esté prestando atención, sino simplemente reconocer que tu hijo tiene una manera diferente de prestarte atención. Nada más, es diferente a como tú lo haces y no quiere decir que no te esté prestando atención. Sí, Obviamente, tener esa distinción de que tú te vas a dar cuenta en su corporalidad que sí efectivamente te esté prestando atención. así es, así es. Mira, y justamente esto es maravilloso, todo lo que le estamos aportando, porque justamente es de esas interpretaciones, porque desconocemos todo este tipo de lenguajes que hay, pero tenemos esa creencia o ese patrón o, Paradigma. o paradigma donde si no nos miran, consideramos que no, como dices tú, no te está prestando atención o le está valiendo. Entonces Exacto. tenemos esa interpretación que justamente no ayuda a la comunicación, no ayuda a que podamos tener esa relación saludable porque te estás poniendo una interpretación que no es. Es que simplemente tu Exacto. hijo es auditivo y simplemente con escucharte no necesita mirarte. Pero nos hicieron creer que si no te miran es una falta de respeto o le está valiendo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí hay una parte que me encanta, que no podemos obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, ¿no? Queremos, ¡Wow! queremos cambiar. Exacto. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, este es muy, muy interesante. No podemos obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y es cierto, si algo ya no te sirve, o sea, cambia, o sea, busca otra alternativa, busca otra solución, pero queremos tener resultados y justamente la PNL y el coach te enseña todas esas herramientas, ¿no? De que tienes que hacer algo diferente. Si algo no te funciona, haz algo diferente. Entonces, yo creo que ahí es donde no nos damos cuenta o no nos cuestionamos de que tenemos un abanico, como tú lo sabes mencionar, Sayuri, un abanico de posibilidades y a veces nos quedamos cerrados en un solo punto en que así debe ser y así debe hacerse. Exactamente, muy cuadrados, esa parte Sí, muy cuadrada. Y bueno, pues la flexibilidad pues te ayuda obviamente a ver varias posibilidades en tu entorno. Para que tú tengas varias posibilidades, yo papá o mamá te sugiero que leas. El leer te va a ayudar a tener esa capacidad de tener ideas, crear ideas, innovar ideas. Y si no existen, pues tú, papá, mamá, puedes hacerte las tuyas a cómo te funcionen. O sea, de verdad que sí. Pero es muy importante leer porque leer te abre muchísimo lo que es la creatividad, la cabeza, ideas, en fin. y obviamente, ¿no? Haciendo esas nuevas acciones que te permitan tener esos resultados diferentes que estás buscando, ese estado deseado, pero teniendo acciones diferentes. Entonces ahí tienes, por eso el sistema USAR dice, sí, tienes que ver tus resultados, pero tus resultados van a depender mucho de tus acciones, pero tus acciones también van a depender mucho de cómo estás observando las cosas, como tú iniciaste hace un momento. Entonces, son nuevos aprendizajes o distinciones, como tú lo mencionas, donde son ese proceso mediante el cual somos capaces cada uno de lograrlo y de realizarlo y llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y justamente acabas de tocar un punto que es el siguiente, que siempre podemos elegir algo diferente. Nosotros recordemos que tenemos la libertad de elegir.
todo el tiempo estamos eligiendo si queremos levantarnos temprano, si queremos seguir durmiendo, si queremos comer lo que nosotros elegimos comer, porque muy a pesar de que las circunstancias, si está lloviendo, si no está lloviendo, por ejemplo, no fui al súper porque está lloviendo, o sea, porque está lloviendo o porque elegiste no ir al súper, porque si estuviera lloviendo, si tú hubieras elegido ir, pues aún así tú vas al súper. Entonces, es muy importante aprender a tener esas distinciones que van a cambiar totalmente la diferencia. Recordemos que, por ejemplo, muchas personas se quejan, es que el trabajo, es que el gobierno, es que ellos hacen que yo tome determinada decisión, ¿no? O elección. Por eso no me va bien en la vida, porque el gobierno, no sé, a lo mejor no esto, aquello, o en la empresa, o en mi trabajo, o mi papá, o mi mamá. Pero recordemos que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir lo que nosotros decidamos para nuestra vida. Sí, y esta parte es muy, muy interesante porque no sé si una película decía así, cuando tenemos un gran poder tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos un gran poder de elegir. Entonces, por eso debemos de entender de que cada uno de nosotros es crear un despertar y darnos cuenta que tenemos innumerables herramientas para poder elegir y están a nuestro alcance. Entonces a veces no nos damos cuenta de eso, por eso es que debemos siempre buscar en esas situaciones de que permitan tener una familia saludable y cambiar esas acciones, cambiar, crear, incluso crear, porque prácticamente al hacer una acción estás creando nuevos hábitos que te van a permitir tener una mejor relación. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, también hay una parte que es muy importante que es observar. Observa las cosas que te están pasando, observa tus resultados, observa si estás a gusto, cómo vives, de la manera que vives, qué decisiones estás tomando, observa tus resultados. Si no te gustan tus resultados que en este momento tú estás teniendo en tu vida, en la escuela, como papá, como mamá, como hijo, como hija, como lo que en este momento tú lo elijas, seguramente es porque hay algo que te falta, no sé, probablemente cambiar. Entonces, primero observa si te gusta, si estás de acuerdo, si te hace, te suma o te resta, para que después hagas o elijas hacer un cambio que te acerque a donde tú quieras llegar. ¿Estás moteado, Juan Carlos? Sí, sí, gracias, gracias. Eh, a ver si tenían esta especialidad de leer los labios. Ay, sí, no. ¿Sabes qué? Es algo muy interesante esta parte, ¿no? Por eso estamos justamente aquí en estos en vivos, para que busques un especialista. Hoy tenemos variedad de especialistas en cada rama, en donde justamente Sayuri es especialista en padre e hijos y para mí ha sido también un aprendizaje constante cuando hago contigo los live, pero sobre todo también saber que podemos conectar estas dos herramientas también de lo que es tener una buena relación dentro de las parejas, porque dentro de las parejas también es algo tan maravilloso también en donde el reconectar hábitos que te permitan nuevamente tener esa relación amorosa que en un principio fue o es. Ahora, Alejandro Montes nos dice, ¿no? Es cambiar mi manera de comunicarme, claro, sí, o sea, eso es ser conscientes de saber que los resultados que tenemos no están solamente en los demás, sino en lo que yo también elija, en lo que yo también decida. También dice Alejandro, dice, si cada persona tiene su propia narrativa, de hecho, y su propia narrativa es por sus creencias, por la forma en donde se crió, lo que escuchó, lo que aprendió, y a veces nos creamos narrativas que realmente no son ciertas, que simplemente a veces las creamos nosotros mismos y pensamos que no somos capaces de cambiar nuestra situación. No sé si tú también avanzas a leer. A ver, dice. Sí, claro. Bueno, yo para todas las personas que no saben, Alejandro Montes es mi esposo y me está acompañando en este live.
y se lejano. está recuperando, bueno, la verdad es que es una persona maravillosa porque es un amor de persona y la verdad ha avanzado mucho en su recuperación. Así es que un beso, gracias mi amor por estar aquí como Sí, siempre. sí, Y sí, sí, y sobre listo. todo por darte el tiempo de escribir. Gracias, gracias. Yo creo que es un espacio maravilloso porque esto nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y darnos cuenta que podemos aportar muchísimo, no solamente dentro de nuestra relación, de nuestro hogar, de nuestros hijos, sino también que podemos aportar a toda una comunidad donde seguimos teniendo paradigmas, donde seguimos teniendo narrativas, donde seguimos teniendo patrones que simplemente se necesita reprogramar nada más, reprogramar como un computador. A lo mejor en tu computador no está una buena información y hay que nuevamente reprogramarla y usar programas que realmente nos permitan crecer y desarrollarnos. Es muy bueno sobre hacer acuerdos, sí. Los acuerdos son muy importantes porque eso evita muchísimos conflictos, ¿no? Así ver y tener diferentes posibilidades para, sí, siempre vamos a tener un abanico de posibilidades y eso es lo maravilloso del coach, de la PNL que nos abre horizontes y para darnos cuenta de que el mundo es maravilloso, Sayuri. Así es. Y bueno, yo los invito, papá, mamá, en este caso, a que se observen en esta semana. Observen lo que constantemente están diciendo, cómo lo están diciendo y qué acciones están tomando. Los pueden anotar si gustan o pueden nada más estar conectados en el presente, en el aquí y en el ahora, porque esa es la única manera de darse cuenta cómo estamos actuando hacia con nosotros y hacia con los demás. Y bueno, de mi parte es todo lo que en este momento les compartimos. No sé si quieras comentar algo al respecto. No te escucho, no te escucho, no te escucho. Sí, lo que cierro es porque como estoy con una tos, entonces hay Ah, momentos que ok, lo cierro vale. para que no se escuche el tosido. Pero yo creo Okay. una parte muy fundamental es que dentro de todo esto nos muestra también herramientas importantes para la resolución de conflictos dentro de la familia, para aprender a eliminar esas emociones negativas que generalmente, como tú dijiste, no son ni buenas ni malas, es dependiendo de la interpretación que cada uno de nosotros la demos. Y esto nos va a permitir reducir esa estrés y ansiedad que a veces esto provoca dentro de este entorno que es padres-hijos, Sayuri. Sí, bueno, es cierto, antes de que se me olvidaba, tocando el tema, como justamente tú lo acabas de mencionar, la resolución de conflictos entre familias y obviamente lo puedes escalar a otros niveles en cualquier área de tu vida, es muy importante saber escuchar y también hacer lo que es la empatía, como bien comenta Ale, para que obviamente también podamos entender de humano a humano. Y bueno, si nosotros tenemos esas capacidades, primero tenemos el conocimiento, las herramientas y las utilizamos a manera de que nos beneficie y beneficie a los demás, podemos eliminar las emociones como resentimiento o tristeza, la reducción de estrés o ansiedad, mejorar manejo ante los cambios, cuando las cosas a veces dices, híjole, tengo un cambio de esto, de jefe, de jefa, de profesor, de año, no sé, vas a aprender a manejarlos mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a estar abierto, vas a tener apertura y vas a tener la herramienta que seguramente las vas a utilizar en esos momentos para que obviamente pues sea una mejora para ti o para los tuyos. Liderar efectivamente la familia, hacer cierres en situaciones que han sido complejas y crear efectividad en diferentes áreas familiares, como les comentaba. Así es que es muy importante aprender a comunicar y recordar que la comunicación crea realidades. Y bueno, Sí, como les comento, ahí tengo una máxima que quiero comentarles. vale. Bueno, una máxima es, ok, nuestros resultados están estrechamente relacionados con nuestra calidad comunicativa. Es como les comentaba hace rato, si no estás a gusto, si no estás de acuerdo, cómo vives, en dónde trabajas, qué estás estudiando, seguramente hay algo que tienes que indagar para que obviamente puedas hacer un freno y cambiar lo que tú elijas cambiar.
Sí, sí, un tema muy, muy interesante. Esto me permite también tener más respuestas cuando a veces no las tienes. Pero para cerrar, y que me quiero quedar con un mensaje muy, muy importante, Sayuri. Y justamente esta parte de innovar y ser creativos, encontrando esas nuevas formas, es lo que realmente nos va a permitir tener familias, hijos saludables. Y recuerda siempre que mi nombre es Juan Carlos Bolaños, me puedes encontrar ahora en las redes de Safique Online, Centro Estratégico de Coach, y también en Juan Carlos Bolaños Coach. Y por eso recuerda siempre que se hace camino al andar. Súper genial. Y bueno, yo estoy tomando la foto del recuerdo. Y bueno, mi nombre es Sayuri Chavarría. Me encuentras en mis redes sociales como Sayu Chavarría Life Coach. Y mi filosofía de vida es: un mundo mejor se construye desde el hogar. Bueno, te mando un fuerte abrazo, mucha luz y muchas bendiciones. Alejandro, Gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Y nos esperamos la próxima semana en el mismo canal, por aquí. Estaremos la misma hora. mandando la invitación, la misma hora. Así Un es. beso grande y un abrazo. Chao, chao, chao. Besos. Nos vemos pronto. Ok.